Retroceda en el tiempo y redescubra las comidas humildes que una vez alimentaron a las familias en tiempos difíciles. Estos platos olvidados surgieron de la lucha y la supervivencia. Revivamos juntos estos recuerdos eternos. En tiempos difíciles, el puré de maíz acudía al rescate. Hecho con los ingredientes más sencillos, harina de maíz, agua y una pizca de sal, se cocinaba en una espesa papilla y a menudo se servía caliente para desayunar. La verdadera magia ocurría al día siguiente, cuando las sobras se refrigeraban, se cortaban en rodajas y se freían hasta quedar doradas en grasa de tocino o manteca. Originalmente popular en la América rural, especialmente durante la Gran Depresión, el puré de maíz era un alimento básico por su increíble precio, saciante y versatilidad. Les daba a las familias algo caliente para el estómago y podía durar varias comidas con facilidad. Importaba porque ofrecía dignidad en tiempos difíciles. Incluso cuando la carne era inasequible, este plato crujiente y reconfortante aportaba sabor y una sensación de normalidad a la mesa. Con el tiempo, a medida que las comidas preparadas, las comidas rápidas y los desayunos procesados se impusieron, el puré de maíz cayó en el olvido. Su simplicidad se consideraba anticuada. ¿Alguna vez has probado a freír las sobras de papilla en rebanadas doradas? Te sorprenderá lo satisfactorio que sigue siendo hoy en día. Simples, extraños y sorprendentemente nostálgicos, los sándwiches de cebolla eran un clásico en tiempos de crisis económica. En esencia, consistían en rodajas de cebolla cruda sobre pan blanco, a veces con un toque de mantequilla, una pizca de sal o incluso un toque de mayonesa. Era una comida preparada exclusivamente con lo que había a mano. Estos sándwiches ganaron popularidad durante la Gran Depresión, cuando la carne se convirtió en un lujo escaso. Las cebollas eran fáciles de cultivar en huertos o pequeñas parcelas, lo que las convertía en un alimento básico, accesible y sabroso para familias con dificultades económicas. Este humilde plato era importante porque representaba resiliencia e ingenio. A pesar de su sabor intenso y la falta de variedad, proporcionaba sustento y una sensación de normalidad durante años de escasez. A medida que la economía mejoraba y el acceso a alimentos más complejos aumentaba, los sándwiches de cebolla desaparecieron gradualmente de las mesas de las cocinas. Para muchos hoy en día, son más una curiosidad o un tema de conversación que una comida. Puede parecer un reto culinario, pero esta inusual combinación era un alimento básico en los hogares sureños durante las dificultades económicas. Hecho con solo rodajas de plátano maduro y una generosa cantidad de mayonesa entre dos rebanadas de pan blanco, era un bocado rápido y sustancioso. El sándwich de plátano y mayonesa se popularizó durante las décadas de 1930 y 1940, cuando las familias debían conformarse con lo poco que tenían. Combinaciones dulces y saladas como esta nacieron por necesidad, aprovechando los pocos alimentos de la despensa para preparar comidas completas. Importaba porque era económico, usaba ingredientes cotidianos y aportaba rápidamente las calorías necesarias. El cremoso toque ácido de la mayonesa combinado con la suave dulzura del plátano creaba un sabor que, sorprendentemente, satisfizo a muchos durante esos años de vacas flacas. A medida que las preferencias culinarias evolucionaron, este peculiar sándwich perdió protagonismo y se convirtió en una reliquia del pasado. Aún así, algunos abuelos sureños lo recuerdan como un dulce y extraño sabor de la supervivencia infantil. ¿Listos para otra combinación creativa? A continuación, la sorprendentemente popular sopa de ketchup. Imagina entrar a un restaurante y pedir un tazón de sopa caliente, hecha solo con sobres de ketchup. Aunque suene extraño, eso es exactamente lo que mucha gente hacía en momentos de verdadera desesperación. Mezclando ketchup gratis con agua caliente, a menudo en la mesa de un restaurante o albergue, creaban una sopa de tomate improvisada que ofrecía al menos algo de calor y sabor. Durante la Gran Depresión, los vagabundos, las personas sin hogar y otras personas que luchaban por sobrevivir recurrían a este truco. Era gratis, rápido y ofrecía la ilusión de una comida caliente cuando las opciones eran escasas. Importaba porque demostraba ingenio ante la escasez. Incluso con solo condimentos y agua caliente, la gente encontraba una manera de sobrellevar la situación y sentirse cómoda. Hoy en día, la sopa de ketchup suele verse como un símbolo de pobreza extrema, y la mayoría de las dietas modernas la descartan por poco saludable o inadecuada. Aún así, es un recordatorio aleccionador de la resiliencia humana y la creatividad que nace de las dificultades.
suave, simple y profundamente reconfortante. La tostada con leche era la comida humilde a la que recurrían tus abuelos cuando no había mucho más en la despensa. Preparada vertiendo leche tibia sobre rebanadas de pan tostado con mantequilla y terminando con una pizca de azúcar o sal, era reconfortante, saciante y fácil de preparar. El plato se remonta al siglo XIX, pero se hizo especialmente popular durante la Gran Depresión, cuando las familias tenían que aprovechar al máximo cada ingrediente. Servía como desayuno, cena o incluso como remedio para enfermedades, gracias a su textura suave y sabor delicado. La tostada con leche era importante porque creaba algo de casi nada. Era asequible, nutritiva, y a menudo recordaba a la gente que el amor y el cuidado se podían encontrar en las comidas más sencillas. Con la llegada de los cereales de caja, los alimentos procesados y los desayunos en microondas, la tostada con leche fue cayendo en el olvido. Ahora es recordada principalmente por las generaciones mayores. ¿Alguna vez has probado la leche tibia vertida sobre pan crujiente? Quizás te recuerde la comodidad y el cuidado de la infancia. La sopa de piedra puede parecer un cuento infantil, pero en su día fue una comida de supervivencia muy real, especialmente común en barbacoas comunitarias, campamentos de vagabundos y entre quienes luchaban durante la Gran Depresión. Cuenta la historia que un viajero empieza a preparar sopa con solo una piedra, convenciendo a otros de añadir lo que pudieran: patatas, zanahorias, huesos, hierbas, hasta obtener un guiso sustancioso. En la vida real, la piedra era simbólica. Personas sin nada se unían, cada una aportando una pequeña porción, convirtiendo la escasez en sustento mediante el esfuerzo compartido. No se trataba solo de la comida, sino de la esperanza, la unidad y la supervivencia a través de la colaboración. Era profundamente importante porque transformaba las dificultades individuales en resiliencia comunitaria. Demostraba cómo la generosidad y la cooperación podían nutrir tanto el cuerpo como el espíritu en tiempos difíciles. A medida que la sociedad se volvía más individualista y la comida más accesible, la tradición de la sopa de piedra se desvaneció del recuerdo. Aún así, su mensaje sigue siendo poderoso. Cuando todos dan un poco, puede significar todo. A continuación, un plato en el que los frijoles hicieron todo el trabajo pesado, literal y figurativamente. Económicos, sustanciosos y repletos de proteínas, los frijoles pintos con pan de maíz eran la cena predilecta entre semana en muchos hogares pobres del sur y más allá. Esta humilde combinación llenaba el estómago sin vaciar el bolsillo. Los frijoles pintos se cocinaban a fuego lento con un poco de grasa de cerdo, grasa de tocino o restos de hueso de jamón, creando un caldo rico y sabroso. El pan de maíz, a menudo cocinado en una sartén de hierro fundido, era el acompañamiento perfecto. Desmenuzable, dorado y listo para absorber cada gota. Esta comida importaba porque era profundamente nutritiva e increíblemente económica. Una sola olla de frijoles podía alimentar a una familia entera durante varios días, y los ingredientes eran básicos en casi todas las cocinas. A medida que la vida moderna se aceleraba y la comida rápida, las cenas congeladas y las comidas preenvasadas se convertían en la norma. Los clásicos de cocción lenta como este comenzaron a desaparecer de las mesas. Aún así, nada se compara con el confort de los frijoles burbujeando en la estufa y el pan de maíz horneándose en el horno. Un aroma que habla de hogar, paciencia y amor. Conocido tanto por soldados como por familias con dificultades, Shtona Shingle puede sonar vulgar, pero era el apodo cariñoso para la carne picada sobre pan tostado. Una comida sencilla pero eficaz. Consistía en finas lonchas de carne seca o enlatadas servidas en una salsa cremosa blanca, vertida generosamente sobre pan tostado. Este plato cobró prominencia durante la Segunda Guerra Mundial como un básico en los comedores militares. La carne en conserva se conservaba durante mucho tiempo y era fácil de transportar, lo que la hacía ideal para alimentar a las tropas de forma rápida y eficiente. Era importante porque era sustanciosa, salada, y llenaba el estómago de los soldados en una época donde la comodidad y las calorías eran lo más importante. Después de la guerra, muchos veteranos la llevaron a casa y se convirtió en una comida común y económica para las familias en épocas de escasez. A medida que la refrigeración mejoraba y la carne fresca se volvía más accesible, la carne picada comenzó a desaparecer de los menús diarios. El spam era a la vez un milagro y un misterio. Ya sea que la gente lo amara o simplemente lo tolerara, es innegable que cumplía su función en tiempos difíciles. Introducido en 1937 por Hormel, el spam ganó popularidad rápidamente durante la Segunda Guerra Mundial debido a su larga vida útil,
fácil transporte y ausencia de necesidad de refrigeración. Se convirtió en un alimento básico en tiempos de guerra, alimentando a los soldados estadounidenses en el extranjero y a las familias en casa que lidiaban con la escasez y el racionamiento de carne. Asequible, salado y repleto de proteínas, el Spam se podía freír, hornear o cortar en sándwiches, lo que lo hacía increíblemente versátil para el desayuno, el almuerzo o la cena. Importaba porque brindaba comodidad y sustento en tiempos de incertidumbre. Llenaba los platos sin vaciar las carteras y les daba a las familias una forma de sentirse alimentadas y saciadas, incluso cuando las opciones eran escasas. Aunque hoy en día suele ser el blanco de bromas culinarias, el Spam se ganó su lugar en la historia como un alimento de supervivencia que alimentó a generaciones cuando más importaba. A continuación, un dulce obsequio que también sirvió como táctica de supervivencia. Uno no pensaría que la manteca y el azúcar pudieran ser un dulce, pero en tiempos difíciles todo se trataba de sobrevivir y de calorías. Cuando la mantequilla era demasiado cara y los dulces un lujo, las familias recurrían a lo que tenían. La receta era sencilla: untar una fina capa de manteca sobre una rebanada de pan y espolvorearla con azúcar. Sin hornear ni cocinar, solo energía instantánea. Estos sándwiches nacieron por necesidad, especialmente durante la Gran Depresión y el racionamiento de la guerra. La manteca era más barata y más fácil de conseguir que la mantequilla, y el azúcar ofrecía un rápido toque de dulzor para niños en crecimiento y adultos en trabajo de parto. Importaba porque aportaba grasas y calorías esenciales para alimentar largas jornadas laborales y a niños activos. En muchos casos, este era el único dulce que los niños recibían en toda la semana. A medida que la conciencia nutricional crecía y la mantequilla volvía a ser asequible, los sándwiches de manteca y azúcar desaparecieron de las loncheras y las mesas de la cocina, una reliquia olvidada de resiliencia e ingenio ante la escasez. ¿Cuál de estas comidas te sorprendió más? A veces, sobrevivir significaba hervir una olla de papas y llamarla cena. Sin mantequilla ni salsa, solo una pizca de sal, un poco de pimienta y lo que se le añadiera. No era sofisticado, pero estaba caliente, saciante y mantenía el hambre a raya. Durante la Gran Depresión y durante el racionamiento de la guerra, las papas se convirtieron en la base de muchas comidas. Eran baratas, ricas en almidón y fáciles de cultivar en huertos o incluso en pequeños recipientes. Las familias podían cosecharlas a granel y almacenarlas durante el invierno. Importaban porque ofrecían consistencia y confort cuando nada más era seguro. Las sobras nunca se desperdiciaban. Puré para el desayuno, salteadas para el almuerzo o añadidas a la sopa para la cena. A medida que la cocina moderna evolucionó y las dietas se volvieron más variadas, la simple papa hervida fue dejando de ser el centro de atención, sustituida por guarniciones más ricas y elaboradas. Pero quienes vivieron en tiempos de vacas flacas a menudo las recuerdan con cariño, como la comida sencilla que ayudaba a las familias a salir adelante juntas. La salsa de huevo puede sonar sofisticada hoy en día, pero nació de la pura necesidad. Hecha con solo unos huevos batidos, harina, leche y una pizca de sal, esta sencilla salsa transformaba los ingredientes más básicos en un desayuno sustancioso. Las familias rurales del sur y el medio oeste dependían especialmente de ella, usándola como una forma de estirar unos pocos huevos y convertirlos en suficiente comida para toda la familia. Vertida sobre galletas calientes, tostadas o pan de maíz sobrante, aportaba calor y sustancia a la mesa matutina. Era importante porque proporcionaba energía a agricultores y trabajadores antes de una larga jornada de trabajo duro. Incluso sin carne ni lujos, la salsa de huevo proporcionaba consuelo y calorías cuando más se necesitaban. Con la llegada de las comidas preparadas, los desayunos congelados y los estilos de vida acelerados, platos tradicionales como este comenzaron a desaparecer de las comidas diarias. Sin embargo, para quienes crecieron con ella, pocas cosas se comparan con la rica y picante exquisitez de la salsa de huevo impregnada en pan caliente. A continuación, una comida fría elaborada con restos de despensa que también sirvió como plato especial para la lonchera. El arroz frío con leche no era solo un postre, era la supervivencia en un tazón. Cuando escaseaba la comida, las familias recurrían a lo que sobraba de la cena, y el arroz sobrante se convertía en la base de una comida rápida sin cocinar. Cubierto con leche fría o caliente, y a veces endulzado con un toque de azúcar, canela o nuez moscada, parecía un simple arroz con leche sin complicaciones.
Este plato era especialmente común en los hogares de inmigrantes escandinavos y en las cocinas rurales estadounidenses, donde no se desperdiciaba nada. Se servía como desayuno, almuerzo o incluso una cena ligera cuando escaseaban las provisiones. Importaba porque rendía los ingredientes y ofrecía una sensación de normalidad. Era suave, saciante e incluso reconfortante, sobre todo para los niños, que lo asociaban con el hogar y el amor. Con la llegada de los cereales procesados y los desayunos modernos, este humilde plato quedó relegado silenciosamente al pasado. Pero es un poderoso recordatorio de que la creatividad y el ahorro alguna vez convirtieron las sobras en algo por lo que valía la pena sentarse. Nada sofisticado, solo pan y mantequilla. A veces, una pizca de azúcar o canela añadía un toque dulce, pero a menudo se servía solo. A principios del siglo XX y durante la Gran Depresión, los sándwiches de pan de mantequilla eran un alimento básico en muchos hogares. Eran fáciles de preparar, fáciles de llevar y llenaban lo justo para saciar el hambre durante las largas jornadas escolares o laborales. Esta sencilla comida era importante porque proporcionaba sustento cuando las opciones eran escasas y los presupuestos ajustados. Para los niños, a menudo servía de almuerzo y de capricho. Para los trabajadores, era un bocado práctico y portátil para pasar el día. A medida que la refrigeración se generalizó y los alimentos procesados llenaron los estantes de los supermercados, el pan de mantequilla desapareció gradualmente en favor de los embutidos, los bocadillos envasados y los sándwiches más elaborados. Pero esa rebanada cálida y suave con mantequilla derretida aún tiene un lugar en la memoria, recordando a muchos los años de vacas flacas, las cocinas tranquilas y las pequeñas comodidades que ayudaron a las familias a superar los momentos difíciles. Pegajosa, dulce e increíblemente barata, la melaza con pan era más que un refrigerio. Era tanto un postre como una estrategia de supervivencia. En tiempos difíciles, las familias recurrían a lo que tenían a mano, y la melaza a menudo reemplazaba al azúcar refinado. Densa y rica, se untaba sobre rebanadas de pan, galletas hojaldradas o incluso galletas saladas para crear un capricho instantáneo y energético. La melaza era económica, estable y rica en hierro y calorías, lo que la convertía en una opción inteligente para familias que intentaban estirar sus presupuestos de comida. Para muchos niños que crecieron durante la Gran Depresión o el racionamiento de la guerra, esto era lo más parecido a un dulce o un pastel. Importaba porque aportaba un toque de dulzura a vidas a menudo marcadas por el sacrificio. A medida que los dulces procesados se hicieron más accesibles y los precios del azúcar bajaron, la melaza con pan pasó a un segundo plano en la historia de la alimentación. ¿Comiste alguna vez pan de melaza de pequeño? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Nos encantaría conocerla. Los inmigrantes de Europa del Este trajeron el haluski, col y fideos a Estados Unidos, donde rápidamente se convirtió en un alimento básico para los pobres en pueblos mineros, ciudades siderúrgicas y barrios obreros. Este plato se preparaba con ingredientes sencillos y asequibles, col, cebolla y fideos de huevo caseros o comprados, todos fritos en mantequilla o manteca hasta que estaban suaves, dorados y fragantes. En comunidades donde el dinero escaseaba y el trabajo era agotador, el haluski era importante. Era picante, sustancioso e increíblemente saciante, capaz de alimentar a familias numerosas con solo unos centavos de comida. El aroma del repollo frito se convirtió en un reconfortante familiar en las cocinas de Pensilvania, Ohio y más allá. Simbolizaba la resiliencia, el ingenio y el poder de crear algo especial con muy poco. A medida que las familias inmigrantes se asimilaban y la cultura gastronómica se expandía, el haluski pasó de ser una necesidad cotidiana a una comida reconfortante y nostálgica de la región, a menudo reservada para festividades o reuniones especiales. Pero un bocado de fideos con mantequilla y repollo dulce todavía puede transportarte a una época de fortaleza, supervivencia y alegrías simples. El budín de pan nunca fue un lujo, sino una cuestión de supervivencia y de no desperdiciar ni una sola miga. Cuando el pan se ponía duro, los cocineros caseros ahorrativos lo remojaban en una mezcla de leche, huevos, azúcar y especias como canela o nuez moscada. Algunos añadían pasas o un chorrito de almíbar, transformando las cortezas del día anterior en un postre cálido y reconfortante que se sentía como un capricho, incluso en épocas de escasez. Este plato era importante porque convertía los desperdicios en alimento. Durante la Gran Depresión y el racionamiento en tiempos de guerra, las familias necesitaban aprovechar al máximo cada ingrediente, y el budín de pan ofrecía practicidad y comodidad.
llenaba el hogar con el aroma de vainilla y canela, dando a los niños algo que esperar con ilusión después de una comida modesta. A medida que la cultura de los postres se inclinaba hacia los pasteles glaseados, las mezclas en caja y las novedades congeladas, el budín de pan desapareció silenciosamente de muchas cocinas estadounidenses. Sin embargo, su encanto perdura. Rico, cálido y satisfactorio. Es un postre con alma y un recordatorio de que las mejores recetas a menudo surgen de la improvisación. Cuando no se podía permitir un bistec, se preparaba salsa gravy para hamburguesas. Una sabrosa salsa marrón hecha con carne molida, cebolla, harina y caldo, que se vertía generosamente sobre puré de papas o papas hervidas. A veces se servía con arroz o incluso con rebanadas gruesas de pan, impregnando cada bocado. Era una forma sencilla de convertir una pequeña cantidad de carne en una comida completa y satisfactoria. Este plato se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las familias crecían, los presupuestos eran ajustados y los cocineros caseros ahorrativos tenían que estirar los ingredientes. Se convirtió en un alimento básico en muchos hogares estadounidenses, ofreciendo comodidad, proteínas y calor sin arruinarse. Importaba porque representaba el ingenio cotidiano. Con solo medio kilo de carne molida, las familias podían crear algo sustancioso y satisfactorio con sabor a hogar. A medida que los precios de la carne subían y las comidas preparadas inundaban los estantes de los supermercados, la salsa gravy para hamburguesas fue quedando relegada a un segundo plano. ¿Listos para un desayuno tradicional, extraño pero satisfactorio? El siguiente incluye galletas desmenuzadas y café caliente. Cuando la leche no estaba disponible o simplemente era demasiado cara, la gente recurría a la creatividad. Una solución: verter café negro caliente sobre galletas sobrantes o pan duro para un desayuno rápido y sencillo. Conocido como coffee soup en algunas zonas rurales del sur, esta humilde comida era especialmente popular entre agricultores, mineros y cualquiera que necesitara un comienzo cálido antes de una larga jornada de trabajo. El pan absorbía el café amargo, suavizándose hasta convertirse en un bocado rico y sabroso. Algunos añadían una pizca de azúcar o un poco de mantequilla, mientras que otros lo preferían solo. No era sofisticado, pero era saciante, rápido y aprovechaba lo que ya había en la cocina. Importaba porque ofrecía energía, calor y una sensación de rutina cuando las opciones eran limitadas. Para muchos, era un ritual diario que reconfortaba mediante la repetición. Con la llegada de los cereales para el desayuno, la repostería y el café de especialidad, platos como el coffee soup se desvanecieron silenciosamente. Sin embargo, su recuerdo perdura, un rústico recordatorio de resiliencia y tradiciones matutinas construidas de la nada. Y por último, nuestra última comida pobre olvidada es un guiso de supervivencia que proviene de las vías del tren. Un auténtico plato de todo menos lo básico. El estofado de vagabundo era un símbolo de supervivencia, comunidad e ingenio durante los tiempos más difíciles de Estados Unidos. Cocinado a menudo en latas o ollas rebozadas sobre fogatas, era uno de los favoritos entre los viajeros, vagabundos y viajeros de tren de la época de la Depresión, que compartían lo poco que tenían. La receta nunca era fija, solo una mezcla de lo que hubiera disponible: papas picadas, cebollas, zanahorias, restos de carne, verduras silvestres o frijoles enlatados. Cada persona aportaba algo y juntos creaban un estofado caliente y sustancioso que podía alimentar a muchos. El estofado de vagabundo era importante porque no se trataba solo de la comida, sino de la unión en tiempos desesperados. Ofrecía no solo sustento, sino también compañía, esperanza y el simple consuelo de una comida caliente. A medida que los estilos de vida transitorios se desvanecían y cocinar al aire libre se volvía menos común, el estofado de vagabundo pasó a la historia. Sin embargo, para algunos, especialmente los campistas y los entusiastas de las actividades al aire libre, una olla de estofado hirviendo a fuego lento junto al fuego mantiene viva esta humilde tradición. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las comidas sencillas que ayudaron a generaciones a sobrevivir. ¿Cuáles les evocaron recuerdos? Compartan su historia en los comentarios. Suscríbete para más nostalgia. Hasta la próxima.